Buen día a todos y todas. Continuamos con esta serie de diálogos académicos que hemos venido realizando. Este ya es nuestro tercer diálogo y en esta ocasión seguiremos sobre la misma línea de las reflexiones sobre la teoría y la práctica de la psicoterapia en línea. En esta ocasión quiero cederle la palabra a Fiorenza Meardi, estudiante de octavo ciclo de la licenciatura en psicología, para que nos presente el tema a discutir y nos presente a quienes formarán parte de este panel de discusión. Fiorenza. Sí, muchas gracias, licenciada Velasco. Buen día, sean bienvenidos a nuestro conversatorio del tema psicoterapia sensoriomotora. Estoy con mis colegas Gabriela Guzmán. Buen día, es un placer estar aquí. Bienvenidos a este conversatorio. Y Gabriela Pacheco. Buenos días, bienvenidos. Mucho gusto saludarles. Bueno, y como la licenciada bien lo decía, mi nombre es Fiorenza Meardi, somos estudiantes de cuarto año de psicología y contamos con su apoyo. Sabemos que este conversatorio será enriquecedor para todos los involucrados. En estos momentos vamos a comenzar con una breve introducción al tema, con la explicación de lo que significa la psicoterapia sensoriomotora. Entonces, la psicoterapia sensoriomotora toma en cuenta la comunicación no verbal del cuerpo y la narrativa somática. La historia dicha por la postura, los gestos, las expresiones faciales, los movimientos y la mirada, y se basa en cómo el cuerpo en sí sostiene el legado del trauma y las deficiencias del apego. Entonces, y cómo este legado puede ser cambiado por medio de la toma de conciencia del cuerpo y sus patrones de movimiento. Entonces, en otras palabras, la narrativa somática nos lleva a revelar esos patrones, ¿verdad? Esos patrones que no son dichos por medio de las palabras y correlacionarlos entre el cuerpo, las creencias y las emociones van a ser definitivamente primordiales. Entonces, cómo el cuerpo nos habla, ¿verdad? Podemos hablar un poquito acerca de eso y nos embarcaremos juntos a descubrir en este conversatorio cómo utilizar esta importante herramienta como apoyo dentro de la psicoterapia y sobre todo dentro de su aplicación virtual, que en estos momentos es lo que más está surgiendo. Entonces, en estos momentos vamos a empezar con ese tema. Así es, como ya menciona mi compañera, es muy importante cómo estamos abordando esta temática desde el lado virtual, pero es muy importante saber cómo manejamos esa psicoterapia sensoriomotriz y cómo se puede observar. Y hay un claro ejemplo a partir de esto, que es una limitada creencia de no tengo a nadie que me ayude, lo que desarrolla o encamina un pensamiento negativo. Desarrolla una emoción como sentirme decepcionado, que corresponde a un patrón de sensaciones como física, una postura, gestos, una excitación automática y movimientos que el paciente nos va presentando. Claro, Gaby, es importante lo que estás diciendo porque definitivamente lo que nosotras observamos debe de corresponder. Creo que esa sería la palabra clave con lo que el cliente se encuentra comunicando. Entonces, a mí me surge quizás la primera pregunta que debemos abordar es cómo se hace y para quién es apropiado esta psicoterapia sensoriomotora. Bueno, quizás esta es una pregunta bastante importante y creo que es bien importante tomarlo en cuenta en este conversatorio, ya que para empezar, quisiéramos abordar que la terapia sensoriomotora virtual sirve para ayudar a los clientes a descubrir y cambiar sus hábitos que son inconscientes y les están disminuyendo en su bienestar diario. Entonces, para esto me gustaría hacer énfasis que para hacer una terapia sensoriomotora, esto toma en un punto muy esencial y prioriza el uso del mindfulness. Entonces, para que el cliente se sienta consciente y esté consciente momento a momento de su cuerpo, de lo que su cuerpo le habla, de lo que su cuerpo le dice, de lo que su cuerpo siente. Entonces, para que tenga conciencia de la experiencia física, emocional y cognitiva que él está teniendo en la terapia en sí. Para que así, o sea, ya que una vez el cliente esté consciente de esto, ya pueda eventualmente adquirir herramientas para cambiar estos patrones que han venido disminuyendo su bienestar, disminuyendo su satisfacción y que así poder cambiarlos y ya se sienta él se comience a sentir una persona satisfecha y bien consigo mismo. Así es, Gaby, pero ahora les comento, ¿para quién es apropiado este tipo de psicoterapia? La psicoterapia sensoriomotora a distancia, en este caso, puede ser especialmente apropiados para clientes con altos grados de vergüenza, es decir, que presenten alguna fobia social, alguna incomodidad o timidez que viene siendo relacionada a su cuerpo y que sienten aquella necesidad o control
que pueden sentirse más seguros y más cómodos de participar en la terapia orientada al cuerpo, pero desde la seguridad de sus casas. Es decir, brindando una seguridad y confianza por el hecho de encontrarse en su casa y el hecho de que nadie más los observaría. Bien, muy bien, creo que yo concuerdo mucho con tu punto, pero a estas alturas me surgió una duda que es cómo nosotros podemos hacer una terapia sensorimotora por medio de la virtualidad. Bueno, me parece a mí que esto es sumamente importante debido a la gravedad de la pandemia actual que hemos estado viviendo, ¿no? Y que definitivamente nos ha venido a cambiar, pero en el ejercicio de nuestra profesión esto no es la diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el terapeuta debe de haber, como tú bien mencionaste, Gabriela Pacheco, educado al cliente sobre el uso del mindfulness. Creo que eso es algo súper básico y cómo ocuparlo es el siguiente paso que el cliente debería de tomar, que el cliente lo pueda practicar, que sea consciente de su organización interna, de sus estímulos internos y a su vez de lo que está experimentando en el momento como lo conocemos en el aquí y en el ahora. Luego de haber experimentado todo eso, debe de reportar esa información al terapeuta. Naturalmente, dado que la terapia cuenta con elementos esenciales del acercamiento, tales como los movimientos del cliente, sus gestos, sus expresiones faciales y esa comunicación de la conversación cuerpo a cuerpo que nosotros bien conocemos entre el terapeuta y el cliente, no es de extrañar que presente quizás un poco de retos específicos, ¿verdad? Para llevarla a la terapia virtual, tal como lo estamos viendo. Entonces, contar con el encuadre terapéutico adecuado es de las cosas más importantes y quizás más fundamentales que se deben de tomar en cuenta desde el principio, desde crear ese contrato terapéutico, porque el ambiente físico, tanto donde el terapeuta como el cliente tomará día con día, ¿verdad? O semana tras semana, podemos mencionar esas sesiones, hasta el acuerdo entre ambos debe de ser establecido en las primeras sesiones. Entonces, quizás ahorita vamos a empezar a dar un poquito de consejos y pasos que se deben de seguir. Sí, creo que es bastante importante que nosotros les demos los pasos a seguir a los colegas que nos escuchan, porque muchos pueden decir, bueno, ¿y cuáles son los pasos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que me tengo que fijar? ¿Qué es lo que tengo que priorizar? Entonces, como pues, primer paso quizás es nosotros fijarnos bastante en el ambiente físico que va a tener la terapia, es decir, tanto nuestro ambiente físico como el ambiente físico en el que está inmerso el cliente. Entonces, porque por medio del ambiente físico, la terapia virtual y la alianza terapéutica puede tomar, tal vez, desenfocarse o debilitarse esa alianza, puesto que son más si se llevan unas terapias virtuales en un ambiente poco formal, como son videollamadas, como son llamadas en Facebook, en WhatsApp. Entonces, es bastante importante crear un ambiente físico adecuado que refleje una terapia presencial y una terapia formal, claro, para que pues esta alianza terapéutica tome fuerza y no se disminuya. Así es, como ya menciona mi compañera, el entorno físico debe ser tranquilo y sin ruido realmente para tener un buen encuadre terapéutico, en donde tanto el terapeuta como el cliente diseñen o sientan ese menester o necesidad para apartar una habitación. Es decir, que el cliente se sienta cómodo, que tenga un lugar en mi casa donde recibir esta terapia virtual y donde nadie más me interrumpa, donde no presente ruidos en mi casa y no tenga un distractor exactamente en el cual me haga que me distraiga o que deje de observar lo que el terapeuta me dice o hace. Claro, Gaby, eso que acabas de mencionar es súper importante, los distractores, creo que es un paso fundamental porque desde el principio se debe de discutir la probabilidad que en la medida de lo posible en las sesiones los teléfonos, las aplicaciones, todo eso que inclusive puede estar inmerso en la computadora, se encuentren apagados, ¿no? Al igual que cualquier otra aplicación que pueda distraer al cliente de su terapia. Dicho acuerdo definitivamente ayudará a reducir la tendencia de hacer varias cosas al mismo tiempo y recordemos que estamos en práctica del mindfulness, entonces tenemos que estar inmersos en el aquí y en el ahora y ser atraídos por la tentación de revisar, no sé, el chat o lo que pueda estar sucediendo en las redes sociales. Creo que es algún punto súper importante que sí se debe de acordar desde el principio. No sé, licenciado, usted de su abordaje como psicoterapeuta y lo que ha venido haciendo en esta situación de la pandemia, si nos podría comentar un poquito acerca de esto. ¿Algunos retos, Lic? Bueno, creo que más que hablar ya de la parte experiencial
de mi parte. Creo que quiero rescatar algunos puntos que ustedes han mencionado que me parecen que son sumamente importantes. Creo que el primero de ellos es la referencia de que el encuadre del proceso terapéutico en la terapia sensoriomotora va más allá del encuadre de la videollamada, independientemente de la plataforma que se esté utilizando, ¿verdad? Y en este caso requiere tener una buena relación terapéutica que nos permita, junto con el cliente, explorarle el entorno donde desea realizar su psicoterapia. Sí, creo que esto es algo sumamente importante porque no es algo que lo vemos con tanto detalle en otras modalidades terapéuticas. En este caso, ¿verdad? Como estamos hablando de la conciencia plena de sí mismo y del entorno, ¿verdad? Y ustedes lo mencionan mucho. En este caso estamos hablando que tanto el entorno que rodea al individuo como sus propias sensaciones marcan pautas claves importantes dentro del proceso terapéutico. Muy probablemente dentro de lo que estamos escuchando, dentro de las discusiones sobre la aplicación de la telesalud, muy pocas veces estamos escuchando el uso de la terapia sensoriomotora y todos los retos que requieren, ¿verdad?, de entrenamiento, ¿verdad?, para su aplicación práctica en el contexto que nos encontramos. Entonces yo creo que es sumamente interesante el ejercicio de escucharles a ustedes sobre estos aspectos clave, porque nos abren la pauta a un abordaje diferente, ¿verdad?, para un cliente con características específicas que ustedes describen y que muchas veces no consideramos y podrían favorecer la eficacia terapéutica si consideramos las características y las necesidades del cliente en ese momento. Entonces, creo que resulta bastante interesante tenerlo en consideración a la hora de hacer nuestras valoraciones iniciales para la aplicación del tratamiento. Así es que creo que más que eso quisiera rescatar ese punto. Así es, Lick, como usted menciona, son retos que presentamos nosotros como psicoterapeutas, y otro reto que viene siendo sumamente importante es el rapport. ¿Cuánta importancia adquiere el rapport en estos momentos que tenemos una terapia virtual? Si cuando estamos de manera presencial o físicamente, es un reto para nosotros como psicólogos tener una buena alianza terapéutica, se pueden imaginar la importancia que adquiere entonces de manera virtual. Y esto es sumamente importante debido a que adquiere mayor importancia debido a la distancia y porque no estamos cuerpo a cuerpo con el cliente. La construcción del rapport facilita una alianza terapéutica, como bien la licenciada nos comentaba, que viene siendo colaborativa y fuerte, pero media vez el inicio se haga acorde y de buena manera, es decir, un reto o un buen rapport, se está haciendo una terapia virtual exitosa. Y aparte que ayudamos al cliente, nos ayudamos nosotros también creando una buena confianza y una exitosa relación terapéutica. Sí, así como lo menciona mi compañera, y me gustaría apoyar ese punto. Como hemos visto, en este tipo de terapias, la alianza terapéutica y el rapport no solo se establece por palabras, va más allá, ya que por medio de esto de la virtualidad se establece por medio de nuestro lenguaje corporal, del cuerpo, de nuestros matices, de nuestras microexpresiones. Entonces hay que procurar que esto favorezca el establecimiento del rapport, ya que el lenguaje corporal es bastante importante porque el cliente y nosotros mismos podemos decir unas cosas en palabras, pero nuestro cuerpo puede decir todo lo contrario. Entonces siento que es bastante importante tener en cuenta esto. Claro, y creo que una de las cosas que también hay que rescatar es no olvidarnos que no es que la sesión no se basa en una situación unidireccional, sino que también es bidireccional. O sea, también el terapeuta, en una situación de una psicoterapia virtual, es necesario que él esté y llegue a conocer al cliente en un territorio emocional, podríamos decir, dada la ausencia de la proximidad física, como bien lo mencionábamos. Y como estábamos hablando acerca de, más que todo, la comunicación no verbal, podemos sugerir, quizás retomando lo que decía la licenciada, cosas que damos por hecho, quizás como el uso de una computadora de escritorio en vez de una laptop o un teléfono inteligente, puede hacer una gran diferencia, porque esto nos puede permitir que los detalles no verbales, como la postura, las expresiones faciales, sean más fácilmente notables y sentidas por cada participante, porque nos va a ampliar la visión, ¿no?
Sí, es bastante importante. Entonces, ya que hemos visto la parte del ambiente físico, establecer el rapport, los distractores que ya los hemos tenido en cuenta con nuestro cliente, ¿cómo entonces ahora nosotros vamos a empezar? ¿Cuál es la base de este tipo de terapias? Bueno, como ya lo mencionamos antes, es el uso del mindfulness. Esta técnica creo que es la base para poder llevar a cabo esta terapia sensorimotora. Entonces, pero ¿cómo yo lo voy a poner en práctica? ¿Cómo yo voy a propiciar en mi cliente que use este tipo de técnicas? Pues lo más apropiado es brindar un par de minutos antes, al inicio de las sesiones, para que el cliente ponga su mente relajada, ponga su mente en blanco y pueda tomar conciencia del momento aquí y ahora, de su cuerpo, de lo que su cuerpo está sintiendo, si está temblando, si está sudando, cómo se siente, para que ya él pueda tomar conciencia y pueda estar ya aquí centrado en el momento de aquí ahora, y así ya puede empezar a hacer esto del escáner del cuerpo. ¿Qué es el escáner del cuerpo? Pues es lo que ya hemos venido mencionando, poner atención, que mi cuerpo esté tenso, que mi cuerpo está sudando, entonces saber qué significa cada cosa y saberlo el cliente transmitir. Y también nosotros como terapeutas tenemos que poner en práctica este tipo de técnica con el cliente, para que el cliente se sienta acompañado y sepa cómo hacerlo, entonces nosotros guiarlo también. Excelente, Gaby. Creo que también otra cosa sumamente importante en este proceso es la prosodia del cliente. Y es que para lograr establecer una relación eficaz, es necesario que el terapeuta regule su prosodia con la del cliente, claro. Es decir, que presente un timbre de voz exacto, un volumen, un ritmo de palabras, el contacto con la mirada, ¿verdad? Es decir, expresiones, movimientos físicos, que mi lenguaje corporal vaya acorde a las expresiones que yo voy teniendo para poder lograr apropiadamente con el cliente y que éste se sienta cómodo. Para lograrlo, el terapeuta debe estar en contacto con él mismo, como tú ya mencionabas, es decir, con su cuerpo, su estado, adquirir las transferencias, las defensas, para que el cliente también se vaya sintiendo cómodo. Claro, Gaby, esto definitivamente es súper importante ya de por sí en el territorio, bueno, en el entorno virtual como en el entorno presencial, porque recordemos que si viene un cliente a nuestras sesiones que presenta quizás un bajo estado de ánimo, rasgos de un bajo estado de ánimo, nosotros como terapeutas no le vamos a salir con pompa y súper contentos y felices, porque quizás va a decir, probablemente no me entiende. Entonces, ajustar ese tono, ajustar ese momento es sumamente importante, como tú bien lo mencionas. Otra de las cosas quizás es la posición de las sillas. Sería súper bueno que tanto el cliente como el terapeuta puedan optar por una silla de rodos. Durante la primera sesión se puede hablar acerca de esto y la importancia de abordar el cuerpo, ¿no? Y los desafíos que esto presenta en la videoconferencia, como bien venimos hablando, en comparación con la terapia persona a persona. Por ejemplo, el seguimiento del cuerpo está limitado cuando solo la cara del cliente se ve, pero si tenemos una silla con rodos, le podemos pedir quizás al cliente en este momento que se aleje un poquito para ver su postura y ver todo con mayor precisión, ¿no? Y justo como tú lo mencionas, Violencia, creo que también que el cliente tenga este tipo de sillas hace y propicia que el terapeuta le entienda, que el terapeuta vea, pero también nosotros como terapeutas debemos de tener este tipo de sillas, procurar tenerlos, porque ya como hemos visto, hemos tenido pláticas con amigos, videollamadas con familiares, el simple hecho de hacer como el gesto de acercarse a la pantalla puede crear en el cliente esa sensación de sentirse acompañado, de sentirse entendido, sentirse comprendido, ya que si el cliente tiene o muestra rasgos de tristeza, de desánimo, nosotros con eso de las microexpresiones podemos hacerles de mucha ayuda a ellos, para que se sientan apoyados y comprendidos. Claro, y la importancia que toma en todo esto lo que venimos hablando, los sonidos no verbales, la expresión facial, la mirada y la búsqueda de proximidad, que es exactamente lo que tú estás hablando, le transmite al cliente que su terapeuta resuena con su estado emocional interno. Creo yo que eso es súper clave y fomenta su capacidad para sentir y expresar emociones profundas en una relación segura y armonizada. O sea, no es necesario que digamos como muchas cosas, solo con que el cliente sienta que estamos ahí para realizar ese acompañamiento, creo que es algo fundamental. Me parece excelente realmente todo lo que viene abordando esta psicoterapia sensoromotora. Sin embargo, es muy importante qué consejos podríamos brindar nosotros desde esta práctica para las personas que están viendo este conversatorio. Y algunos consejos adicionales
para realizar una psicoterapia sensoriomotora eficaz son los que vamos a comentar a continuación. Uno de estos puede ser discutir los desafíos de un enfoque orientado al cuerpo con los clientes. Pedirles a ellos que estén atentos a sus movimientos, a la postura corporal, a las sensaciones y también informarles lo que notan, es decir, especialmente los movimientos que no son visibles en la pantalla, como ya comentaban nuestras compañeras, no se logra ver por completo el cuerpo, sin embargo debe asegurarse de que la distancia desde la computadora permita este gesto de una apariencia normal en la pantalla de su cliente, es decir, qué tan lejos está o qué tan cerca para poder nosotros como terapeutas tomar en cuenta todos estos movimientos o sensaciones que van adquiriendo nuestros clientes. Sí, creo que eso es bastante importante y creo que otro aspecto a tener en cuenta es fomentar el uso de accesorios, ya sean de pelotas de terapia, de cuerdas, de pinturas, para que esto sea una sesión más lúdica y más pues, entretenida, y también tener en cuenta que estos materiales tienen que tenerlos los clientes a la mano en casa, porque no los vamos a poner en el aprieto de ir a comprar, de ir a buscarlos, y más que esa situación pues no nos permite salir como antes. Y también nosotros tener ese tipo de materiales para nosotros poder guiarlos y hacer una terapia más lúdica y más entretenida. Claro, otro de los consejos que podemos tomar en cuenta, aunque ya se venía mencionando al principio con el contrato terapéutico, es solicitar el permiso de los clientes para hacer numerosas preguntas acerca del cuerpo. Yo creo que esto es algo básico porque invariablemente es más difícil rastrear el cuerpo durante la videoconferencia. Entonces, si ellos están de acuerdo con esto, podemos dar la pauta al uso de la terapia, ¿verdad? Sensoriomotora, psicoterapia en este caso. Podemos usar menús seleccionados para rastrear los movimientos del cuerpo. Quizás pedirle a la persona que si no puede describir la sensación, nosotros podemos ir mencionando cierto tipo de sensaciones para ver si es a lo que se ajusta. Por ejemplo, siente algún hormigueo o algún zumbido, y yo creo que son palabras o frases que todos entendemos. Y tal vez la frecuencia cardíaca siente que se está elevando, está cambiando. Son maneras de que ellos nos puedan expresar lo que están sintiendo para indicarles la conciencia del cuerpo a los clientes, ¿no? Estos menús podríamos trasladarlos a una parte específica. ¿Será que su dedo del pie o su pie izquierdo se está tensando, o es la rodilla la que se está tensando, o siente un hormigueo en esta mano? Entonces, así les podemos ayudar para que nos puedan brindar esta información tan importante. Así es, Florencia. También otro consejo adicional que es muy ligado con el que tú nos estás mencionando en estos momentos, para que el cliente se sienta más cómodo y se anime a hacer lo mismo, nosotros como terapeutas podemos compartir nuestra propia experiencia para que él se sienta más cómodo y pues no sienta que tal vez lo que está sintiendo no sería lo correcto. Es decir, nosotros comentarle a él lo que estamos sintiendo, esta conciencia corporal que vamos adquiriendo a lo largo de la terapia, para que él se anime y nos comente también lo que está sintiendo. Sí, también creo que es bastante importante lo que tú mencionas, Gaby, porque el que el terapeuta se involucre en todo esto y que tome parte del proceso del cliente, lo ayuda a nuestro cliente a poder expresarse mejor y a poder propiciar esa apertura en él. Y creo que otro aspecto bastante importante y otro consejo es que nosotros como terapeutas debemos usar un ritmo lento para todo esto. Darle al cliente todo el tiempo que él necesite para que él tome conciencia de su cuerpo, ya que esto para unos puede ser más fácil, para otros puede ser más difícil. Entonces también ir en acorde al tiempo que marque el cliente, porque pues esto de tomar conciencia del cuerpo cuesta y es bastante, tenemos que tener mucha atención en nuestro cuerpo, entonces darles al cliente todo el tiempo que ellos necesiten. Claro, y así como Gabriela Guzmán, mi colega, nos estaba mencionando, apoyar el intercambio de esos estados emocionales va a fomentar que el cliente se abra, pero también creo que algo súper importante es fomentar la curiosidad en sí misma, por ir descubriendo, por ir sintiendo, por decirnos todas esas sensaciones que el cliente está propiciando, para que no sea algo tan metódico, sino que sea algo más de autodescubrimiento. Y ya como quizás último punto, queremos abordar los diferentes beneficios que tiene la psicoterapia sensoriomotora a través de la videoconferencia en una aplicación virtual.
Claro, y siento que al abordar los beneficios puede ser de bastante utilidad para los colegas que nos escuchan, porque bastantes personas pueden decir, bueno, ¿cómo sé? O sea, esto de la terapia sensoriomotora debe ser presencial, ¿cómo yo voy a hacer? Entonces, pero también tiene muchos beneficios. Y uno de estos es que este tipo de terapias mejora la rentabilidad y la continuidad de la atención. Es decir, el cliente se siente en la comodidad de su casa, puede ser más fácil para él entrar a una sesión y fomentar la continuidad y que no el cliente no por me tengo que mover, tengo que ir, deje de asistir a las terapias. Otro beneficio es que este tipo de terapias aumenta la accesibilidad y el servicio a comunidades que no tienen acceso a este tipo a personal, terapeutas capacitados en este tema, ya que si bien yo puedo estar aquí, me puedo conectar con un terapeuta de Europa, un terapeuta chino que sea pues, totalmente capacitado. Y también propicia e intensifica, también puede intensificar la alianza terapéutica, ya que, como lo venimos mencionando, el rapport y la alianza terapéutica se establecen no solo por palabras, sino que por el lenguaje corporal que tenemos. Y eso es bastante importante porque nuestras palabras pueden decir una cosa, pero nuestro cuerpo puede decir todo lo contrario y creo que eso propicia a nosotros. Y también otro beneficio es que en el cliente puede aprovechar la sabiduría de su cuerpo, tomar conciencia de su cuerpo es bastante importante para ver vías alternas, para mejorar, qué es lo que debo de mejorar, qué es lo que debo de hacer para que mi cuerpo y yo mismo me sienta mejor. Entonces, esos son bastantes los beneficios. Okay. Muy bien, ha sido de mucha utilidad todo lo que hemos compartido con ustedes, licenciada. No sé si quisiera comentar algo. Gracias, Gaby. Definitivamente quiero rescatar algo que ya mencionaba Gabriela Pacheco y hasta lo anoté porque creo que es clave para sintetizar mucho de lo que ustedes han descrito y creo que el valor de la psicoterapia sensoriomotora radica mucho en transmitir a través del cuerpo lo que la mente no está lista aún para expresar de forma verbal. Entonces, ¿cuánto nos podemos beneficiar de muchos elementos que ustedes han mencionado de la psicoterapia sensoriomotora para todo nuestro manejo práctico? La importancia de poder facilitar al cliente la expresión de las sensaciones, ¿sí? Hacer psicoterapia con todos los sentidos, ¿sí? No solo con el habla. Yo creo que esto es un punto sumamente valioso para rescatar y que, según tengo entendido, esto no termina aquí, sino que tenemos una segunda parte. Y creo que lo valioso de esta segunda parte es que vamos a tener a alguien que desde una experiencia cercana aquí en el país nos puede hablar sobre sus impresiones de la terapia de base sensoriomotora. Entonces vamos a tener al licenciado Oscar Díaz, quien es psicólogo de la clínica y de la Fundación Teletón, y vamos a poder hablar un poco con él sobre sus impresiones sobre este tema. Así es que nos quedamos aquí. Sin embargo, continuamos con esta segunda parte, esperando poder profundizar más y tener una impresión desde casa, ¿sí? Desde algo que está relacionado con nuestro contexto. Les agradezco mucho sus aportes muy valiosos y muy atinados, así es que esperando con ansias esa segunda parte. Muchas gracias, chicas. Bueno, buen día, sean bienvenidos a esta segunda parte de nuestro conversatorio sobre el tema psicoterapia sensoriomotora. Estoy con mi colega Gabriela Guzmán y hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, el licenciado Oscar Díaz, graduado de la carrera de Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, cuenta con un diplomado de Psicomotricidad e Integración Sensorial en la primera infancia. Al mismo tiempo, siempre de la misma universidad y con una formación continua
en los siguientes temas: protocolos de atención y servicio, cuidador de adultos mayores, promotor del desarrollo infantil y discapacidad en la primera infancia, todos a través de la Fundación Carlos Slim. Y desde el año 2019 hasta la actualidad trabaja en la Fundación Teletón El Salvador como psicólogo clínico y laboral, brindando terapia psicológica a usuarios con discapacidad y cuidadores familiares, entre otras funciones, por lo que su participación en este conversatorio será sin duda muy valiosa, aportándonos sobre el abordaje nacional de la terapia sensoriomotora y su aplicación virtual. Sea bienvenido, licenciado. Bueno, muchas gracias a ustedes, pues, colegas, pues, por darnos la oportunidad también a nosotros como institución de Teletón. Bueno, ahorita no se ve mucho el logo, pero pues ando puesta la camisa también de la institución. Es un gusto, pues, para nosotros poder también compartir un poco como lo que estamos haciendo hoy con esta nueva situación que se nos vino de pandemia. Creo que pues nadie se imaginó que íbamos a pasar la mayor parte del año pues en casa. Entonces eso ha implicado también como terapeutas, sobre todo psicólogos, innovar, pensar también cómo se van a brindar las atenciones. Pero, sin embargo, también la telerehabilitación o la teleterapia o la telemedicina, todos estos conceptos que han venido surgiendo no son desde ahora, ¿verdad? Sino que pues son, digamos, son tipos de terapias que se han utilizado o metodologías también que se han puesto en práctica en otros países. Por ejemplo, en países como Europa, Estados Unidos, es muy común este tipo de servicios, sobre todo porque también la población, las exigencias laborales que tienen les demandan mucho tiempo y de pronto es más fácil pues poder consultar con un médico o con un terapeuta por medio de esta modalidad virtual a pues ir al lugar. Sobre todo, bueno, aquí nuestro país es bien pequeño, digamos, la ventaja, y podemos movilizarnos incluso de yo ahorita de San Salvador a Santa Ana a otra zona, pero en otros países no es tan viable, hay mucho tráfico. Entonces pues toda esta metodología de la teleterapia pues no es que surgió con la pandemia, sino que pues se ha venido trabajando. Sin embargo, pues creo yo que en nuestro país sí nos vimos en la necesidad de utilizar este tipo de recursos virtuales, pues muchas personas también adecuarse a la nueva tecnología también que implica, pues yo me declaro culpable ahí. Yo no conocía mucho Zoom, Google Meet, hasta que nos mencionaron sobre aulas virtuales, por ejemplo. Incluso yo en mi universidad, pues casi finalizando mi formación, comenzamos a utilizar aulas virtuales, pero era más que todo como les envío la diapositiva y ya, ¿verdad? Pero pues ahora pues creo yo que ustedes como estudiantes y practicantes también de la carrera han tenido la mejor oportunidad también de explotar todas estas modalidades virtuales. Entonces pues eso es como bien importante que puedan saberlo, ¿verdad? Las personas que van a estar, pues los colegas también que van a poder estar revisando este video, que la modalidad virtual no ha venido desde ahorita, sino que pues ya existía, pero nosotros como terapeutas tenemos que comenzar a ver ahora cómo yo aplico psicología, cómo yo aplico terapia, cómo yo incluso evalúo la parte motriz desde una cámara, ¿verdad? Porque incluso nosotros ahorita que estamos conectados, pues solo puedo ver sus rostros, pero no sé qué está ocurriendo con las manos, no sé qué está ocurriendo con las piernas, no sé si hay movimiento corporal. Entonces ese es como el reto del terapeuta, pero la buena noticia es que no es difícil de identificarlo, y yo creo que pues en eso es lo que vamos a estar abordando en este conversatorio. Así es, licenciado, muchas gracias. Realmente son retos que la pandemia a causa del COVID nos ha traído, adecuarnos de manera virtual, tanto ustedes como institución, así como nosotros también en institución educativa. Por eso vamos a dar inicio a algunas preguntas que nos gustaría que ustedes nos comentaran un poco acerca de su institución. Una de ellas es que si podría comentarnos sobre algunos retos que Funter ha enfrentado adecuando sus procesos psicoterapéuticos y de fisioterapias a distancia con sus usuarios. Ok, bien, el principal reto que ha sido es como darnos un poco más de cuenta, o entrar en cuenta también de que nuestra población salvadoreña no es una población, digamos, precisamente
que dispone de los recursos tecnológicos, y si dispone de los recursos tecnológicos reside en zonas donde de pronto la señal no es muy buena, la cobertura también. Hoy, incluso el día de ahora, me daba cuenta que Claro y Tigo no llega a todo el país, como no los hacen ver, ¿verdad? Entonces, claro, es como parte de la publicidad de ellos y de marketing, pero pues muchos usuarios de los que tenemos en la institución no pueden a veces acceder al servicio de modalidad virtual, aunque ellos quisieran, porque ese es como el principal reto que nos hemos encontrado como institución, ¿verdad? Cómo hacerles llegar el servicio a los usuarios cuando ellos también necesitan esta modalidad, ellos lo exigen también, lo piden ahorita pues por cuestión de pandemia. Entonces creo yo que el principal reto ha sido darnos cuenta que la población salvadoreña también vive una situación como bien desigual. Hay como diferentes situaciones socioeconómicas que se ven bien marcadas pues con esta nueva modalidad. Entonces creo que principalmente ese ha sido el reto, como intentar ver cómo brindar el servicio, pero se ha dado porque también las personas son como bien resilientes, también están bien motivadas, son personas también bien perseverantes que reconocen que la rehabilitación no puede suceder si no hay disposición de hacerla. Entonces, pues, ellos se rebuscan. Hay usuarios, por ejemplo, que dicen, mire, si yo no puedo recibir en mi casa porque hay muchos árboles, vivo en un cantón, vivo en un caserío, yo me voy a la gasolinera porque yo sé que ahí hay mejor señal y van, ¿verdad? Claro, ahí yo les digo como, mira, hay que tener cuidado por la confidencialidad, ¿verdad? Más cuando es terapia psicológica. Pero uno ve, por ejemplo, la disposición de la persona y eso realmente pues se valora mucho y hay que admirar también. Sí, claro, licenciado, esa disposición y esa toma de conciencia de la persona por parte es súper importante y qué bien que en nuestro país se da muchísimo eso. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles considera usted que son los retos para establecer un buen rapport, podríamos decir como un buen vínculo con el usuario utilizando los servicios de telesalud? Ok, bueno, esta pregunta me gusta un montón porque como terapeutas, psicólogos, creo que desde que iniciamos nuestra formación nos dicen mucho que nuestra forma de dirigirnos, la forma en que les hablamos, la forma en que les vemos, influye mucho pues para establecer esa alianza terapéutica, ¿verdad? Que al final pues la terapia, hay un artículo también sobre teleterapia español de Madrid, de hecho, que dice, la terapia psicológica virtual no puede funcionar si no hay acercamiento del terapeuta con el paciente o con el usuario, con el cliente, como quieran utilizar el concepto. Entonces, esto es como bien interesante e importante, ¿verdad? Que al final pues redefine el contacto que debe haber en este ambiente terapéutico, en este espacio donde el usuario puede hacer de él también y sentirse cómodo. Entonces, pues para establecer un buen rapport, creo que lo más importante es no olvidarnos que estamos frente a una persona y que sobre todo que la cámara no nos separa. Entonces, les pongo como un ejemplo. No es lo mismo dar una sesión que yo esté así, viendo la cámara, a que yo gesticule facialmente las respuestas que me da la persona. Entonces, por ejemplo, si me dice que no sé qué por dónde empezar o no sé qué decirle, o mire, fíjese que he tenido un día bien duro, como decirle, bueno, a ver, cuénteme, o sea, como hacer esa expresión que para que la persona pueda identificar que yo estoy realmente interesado en lo que me quiere decir. Y yo creo que pues para establecer ese rapport no hay que olvidar también las competencias del terapeuta, que es siempre mantener la escucha activa, mantener también el contacto visual, que si bien es cierto, pues a veces pues vemos más que todo a la persona, no vemos a la cámara, ¿verdad? Pero igual se logra identificar, la otra persona identifica que pues le estoy viendo, ¿verdad? O que intento mantener ese contacto con la persona. Entonces siempre hay que mantener esa dinámica de mantener como esa presencia del terapeuta que está poniendo atención con lo que le dice el paciente, ¿verdad?
Así es, licenciado. Ahora bien, sabemos que el reporte es muy importante, pero ¿considera usted que existe diferencia entre el establecimiento de empatía entre la modalidad presencial y los servicios por telesalud? Sí, sí hay diferencia en el sentido, pero no hay diferencia, digamos, que qué técnica debo utilizar yo, ¿verdad? Sino que la diferencia aquí va a radicar en que, por ejemplo, imagínate que tú estuvieras hablando y, bueno, a veces como psicólogos, cuando estamos en la sesión, casi que estamos ahí inmóviles, ¿verdad? Solo estamos escuchando, pero imagínate si yo me quedara así quieto, de pronto tú dirías, licenciado, sigue ahí. Ay, se paró la imagen, ¿verdad? Entonces, la empatía también la puedo transmitir en el lenguaje corporal que yo tengo, mantener siempre ese movimiento bueno, le estoy poniendo atención, pero si yo me quedase quieto, pues en la modalidad presencial sí funciona, ¿verdad? Siempre hay un contacto físico, pero en la modalidad virtual se ve esa barrera de que pues tengo que demostrarle a la persona que estoy presente, ¿verdad? Y con la empatía, la diferencia va a radicar aquí en que también implica como cuando tengo esta sesión con la persona, ver directamente a la persona, ¿verdad? Y no ver también qué le rodea, porque muchas personas, por ejemplo, en este país me he percatado que pues donde residen, pues son muchas veces viviendas como bien humildes, que no disponen, digamos, de cierta belleza y de infraestructura. E imagínate, pues, y de pronto, pues, bien se nota si yo estoy viéndote y de pronto estoy viendo como a los lados, como viendo qué pasa. Entonces, la empatía también implica también aceptar el espacio de ese individuo, ¿verdad? Hay también, bueno, esto en internet también a veces se puede encontrar. Recuerdo que hace un tiempo yo investigaba si la atención también de saber cómo es el hogar del paciente funciona, ¿verdad? Porque manejamos siempre que el espacio terapéutico es solo ese espacio donde debemos de estar y solo ese espacio debemos de conocer del paciente, ¿verdad? Pero encontré también que resultaba también importante para el terapeuta poder conocer el espacio en el que se desenvuelve, pero sin emitir juicios. Es decir, si el paciente me dice a mí como, mire, fíjese que yo tengo problemas de desorden y yo quiero mejorar y de pronto le doy el desorden atrás, ¿verdad? No decirle como, mire, con razón, ¿verdad? Son usted tiene el desorden o mire, estoy viendo ahí el desorden, o sea que ahí sí hay que mejorar eso, ¿verdad? Sino que también implica empatía, respetar el espacio de la persona a la que atendemos. Siempre escuchamos que empatía normalmente significa ponerme en el lugar del otro, entender el sentimiento del otro, pero empatía también significa saber respetar, pues hasta qué punto yo puedo entrar y sobre todo nosotros como terapeutas, hasta qué punto el paciente, el usuario o el cliente me deja entrar, ¿verdad? Bueno, no sé si logra aclarar también esa pregunta. Sí, la verdad es que es súper interesante lo que nos comenta el licenciado, porque de hecho, bueno, no hacer esos juicios contra la persona y de hecho el primer punto que usted tocaba de la telesalud, ver el lenguaje no verbal más que otra cosa. O sea, un gesto puede significar más que 1000 palabras, más que decirle a la persona estoy contigo, un simple gesto de ponerle atención, de estar para ahí, de ese acompañamiento, justo de lo que se trata nuestro tema dentro de la psicoterapia sensorimotora. Ahora, ¿cuáles considera usted? Bueno, ya nos mencionaba algunos de los beneficios que se dan en otros países, tanto como en el nuestro, que esta experiencia ha otorgado a los procesos psicoterapéuticos por telesalud. ¿Considera que esto realmente pueden llegar a ser eficaces? Esa quizás es la pregunta de cualquier colega que nos estará observando. ¿Realmente funcionan? ¿Realmente puedo dar este acompañamiento por la telesalud? Sí, de hecho se hizo un estudio también en este país de Europa, aquí en España, se hizo este estudio donde se evalúa la efectividad de la teleterapia, específicamente en la terapia psicológica, y tomaron en cuenta también lo que implica terapia ocupacional, pero se enfocaron más en terapia psicológica, sobre si realmente tenía efectividad respecto a la modalidad de terapia convencional, ¿verdad? Y entre los resultados que se encontraron fue que sí había beneficios, sí tiene buenos resultados. ¿Y por qué tiene los buenos resultados la terapia de modalidad virtual?
El primer punto tiene una gran efectividad porque permite hacer uso de otros recursos que a veces en la terapia psicológica convencional no podemos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí va a depender también de la modalidad y del enfoque con el que el terapeuta se entrene. Por ejemplo, un cognitivo-conductual es más propenso a utilizar ciertos recursos materiales, colores, hojas, láminas. Un terapeuta, digamos, más psicodinámico está más enfocado como a la escucha activa, a esta atención flotante que manejan los psicodinámicos. Entonces, ahí va a depender, pero el beneficio de utilizar la teleterapia es, por ejemplo, suponiendo que estamos ahorita en terapia. Entonces, el paciente, el cliente o el usuario puede decir como, mire, fíjese que encontré una imagen, ¿será que se la puedo compartir ahorita? Y comparte pantalla, ¿verdad? O de pronto si queremos utilizar una técnica de relajación, si queremos utilizar una técnica guiada también pues para de introspección, vengo y le digo como mire voy a compartir un video y vamos a verlo, ¿verdad? O de pronto también han surgido nuevas páginas en internet donde la persona puede como dibujar y así como tipo Paint, pero al compartir la pantalla pues el terapeuta puede ver lo que está haciendo. Entonces, realmente, pues el beneficio también es, se pueden utilizar audiolibros también, también el usuario pues puede compartir un libro, de pronto pues en la terapia a veces pues ha salido del trabajo o de la casa, se le olvidó llevar el material que quería mostrarle al terapeuta, mientras que en esta modalidad sí se puede hacer, ¿verdad? O incluso solo con que mire, tengo esta paginita que hice y se la muestra frente a cámara, ¿verdad? Entonces ese es el principal beneficio que se ha encontrado, que podemos hacer uso de diferentes recursos que para la terapia pues más no sirve, sino que más pues aporta y ayuda también al terapeuta a identificar el plan de tratamiento, ¿verdad? Porque a veces pues en la modalidad presencial nos quedamos con lo que nos dice el cliente, ¿verdad? O el usuario. Y si dejamos unas pequeñas tareas, pero a veces también puede haber la situación en la que no la lleve o no la haya realizado, pero pues en esta modalidad sí se da la oportunidad, ¿verdad? Y aquí pues pongo un ejemplo, con una mamá de un usuario trabajamos la integración de la familia al proceso de rehabilitación del usuario, es decir, ella llega a la consulta y dice, tengo problemas porque mi hijo tiene 6 hermanitos, está el papá con nosotros, vive el abuelo, pero quien interviene en la terapia en casa siempre soy yo. Y le decía, bueno, ¿y cuántos años tienen sus hijos? Y me decían, mire, si ya todos son adolescentes. Entonces dije, bueno, entonces sí nos podemos agarrar de ellos también, pues porque ya están grandes, se les puede asignar responsabilidades de cuidado al hermano. Y logramos también incluso en las sesiones virtuales que ella me compartiera imagen de un horario que ella diseñó, pues en la que le indicaba a cada familiar del hogar qué actividades iba a ayudarle a realizar con su hijo, ¿verdad? En otra sesión también la mamá me mostró un circuito motor que ella había diseñado en casa pues para estimular la parte de integración sensorial con la psicomotricidad, ¿verdad? Entonces esto pues en la terapia no hubiese sido posible, pero pues mediante esta forma sí se dio la oportunidad y se lograron los resultados que se esperaban, ¿verdad? Entonces digamos, hallazgo en este estudio lo puedo comprobar como cierto, pues porque se ha puesto en práctica y sí da resultados. Qué interesante, licenciado, lo que nos comenta, debido a que por lo mismo hay muchos beneficios que se han dado a raíz de todo esto que hemos estado en este confinamiento, que quizás de manera presencial, como usted nos comenta, puede ser que no se daba anteriormente. Sin embargo, ahora con esta pregunta queremos enfocarnos un poquito también a los practicantes de psicología que nos están viendo en estos momentos, y la pregunta es, ¿cuáles consideraciones técnicas debe contemplar un practicante de psicología a la hora de desarrollar procesos terapéuticos que requieren no solo de elementos cognitivos y emocionales, sino también que dependen de elementos sensoriomotores? Ok, bien, por ejemplo, voy a ponerlo como en 2 puntos. Digamos, para esa atención virtual, un psicólogo pues debe tener en cuenta de que de pronto pues no va a tener un expediente físico, entonces pues cuál va a ser el formato que le va a dar a su expediente digital, ¿verdad? Aquí pues
una vez en un momento, pues cuando estaba como estudiante de la universidad, yo decía, bueno, ¿y cómo se hace un expediente? O sea, nosotros solo nos dicen hay que registrar las sesiones, pero ¿cuál es la intención del expediente? ¿Cuál es el objetivo del expediente? Y bueno, investigando encontré que para el terapeuta el expediente debe ser simplemente la guía de comprobación de que su enfoque está dando resultados, ya sea cognitivo-conductual, psicodinámico, si es sistémico, si es gestáltico, bueno, en fin. Entonces, como competencia principal también, antes de responder esta parte de sensorio-motor, es que el terapeuta que dé la atención virtual o los practicantes que brinden también ese acompañamiento terapéutico a los pacientes, es tener claro, por ejemplo, que el expediente digital que va a mantener, pues debe tener cuidado, ¿verdad? Que nadie va a tener acceso a él, que le dé formato también a su expediente, que sus sesiones también tengan claridad, que lo lleve al día, también que por ejemplo, si va a mantener una sesión y le va a demandar mucha actividad a la persona, pues que la conexión pues mantenga siempre la misma estabilidad. Que la persona también a la que se le va a dar la atención, el terapeuta, cuidar que ese espacio en el que está brindando la terapia garantiza confidencialidad y sobre todo pues que garantiza que se pueda brindar la sesión en un espacio pues que no haya personas caminando, que no hayan personas haciendo mucho ruido. A veces pues creo yo que a veces no lo podemos evitar, de pronto pues uno quiere dar la sesión y de pronto y pasa pues el del pan o el de la fruta, ¿verdad? Pero pues esas son cuestiones que no podemos tener control, pero esto como principal, como competencia que debe tener el terapeuta, que se debe de enfrentar a un consultorio virtual, y entonces en ese consultorio virtual pues cuidar también el terapeuta su vestimenta, su forma de dirigirse al usuario. Ahora, desde el punto de vista sensorio-motor, desde este punto de vista, las competencias que debe encontrar el terapeuta que debe tomar en cuenta, mejor dicho, pues para evaluar esta parte sensorio-motor es cuál es el objetivo que también pretende obtener a través de una evaluación sensoriomotoria. Por ejemplo, aquí si de pronto me pierdo, me pueden dirigir aquí un poco, porque existe la terapia sensoriomotora donde se le indica al paciente que si hay nivel de ansiedad, pues que realice ciertos ejercicios. Pero ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo sé yo si el ejercicio le está dando resultado? ¿Cómo sé yo si el ejercicio lo está haciendo? Pues porque ahorita solo le veo el rostro y no puedo saber, ¿verdad? Si le he pedido que presione el puño y pues tampoco lo va a mantener así, y si lo que quiero es que mantenga relajado su cuerpo. Entonces acá pues se puede hacer uso de los recursos audiovisuales, y al final yo siempre les digo a los pacientes con los que he trabajado esta modalidad, les digo como de entrada, bueno, de entrada pues no espero tal vez que con el ejercicio que se pueda establecer de terapia sensoromotora de resultado ahorita, pero pues les entrego las herramientas pues para que ustedes cuando finalice la sesión puedan llevarlo a cabo. Entonces creo que aquí, más allá de que el terapeuta logre el objetivo de obtener el resultado que espera a través de un ejercicio, aquí es que el terapeuta pueda como establecer de objetivo que brinda la herramienta al cliente o al usuario para que él pueda llevar a cabo su ejercicio fuera de la modalidad virtual, pues que al final nosotros como terapeutas eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que el cliente, el paciente, el usuario no dependa de nosotros, sino que él pueda en algún momento decir: he obtenido las herramientas que hemos trabajado en terapia y ahora pues yo puedo ponerlas en práctica. Entonces pues no sé si por ahí va la pregunta. Sí, licenciado, ¿verdad? Súper importante lo que menciona, porque de hecho, bueno, desde la primera parte, como los divido en 2 puntos, el primer punto acerca de tener el encuadre terapéutico adecuado en la medida de lo posible, nosotros como terapeutas, lo más controlados que podamos, creo que es algo clave. Sin embargo, pues sí, siempre hay esas excepciones, como se comenta, y en el segundo punto, eso es clave, brindarle las herramientas al cliente, y él en su voluntad, ¿verdad?, va a poder hacer el ejercicio después de la sesión. Me parece súper importante. Y ya como para ir finalizando, como último punto, pensando en el futuro,
de la telesalud, ¿cuál considera que es el siguiente paso que el gremio de psicología deberá considerar con respecto a estas modalidades a distancia implementadas a causa del COVID? Bueno, pues el siguiente paso creo yo que va a ser seguirnos entrenando en esta modalidad, pues esto no es que ahorita pues se los digo y es así, ¿verdad? Que se queda fijo, esto es como bien cambiante. Por ejemplo, en Teletón comenzamos con programas de plan de hogar, es decir, le llamábamos y les decíamos como, mire, a ver, cuénteme qué ocurre, y le decían a uno, mire, padezco de estrés, entonces yo le decía, bueno, le voy a enviar un plan de hogar o un documento pues para que usted pueda leer algunos consejos que pueda llevar a cabo. Luego lo cambiamos de esa modalidad a una teleterapia, que ya es una sesión por videollamada. En un tiempo no sabíamos cuánto tiempo íbamos a hacer que duraran las sesiones. Comenzaron durando 30 minutos, luego comenzaron a durar 45 minutos, porque también los nuevos estudios indicaban que la persona pues podía mantener su atención de manera virtual por 2 horas, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta como, bueno, si la persona puede soportar 2 horas estar frente a una computadora o frente a un celular y las sesiones duran menos, pues entonces creo que podemos dar el tiempo completo de la sesión, ¿verdad? Entonces pues esto va cambiando, esto se va a ir modificando, pero sí hay que tomar en cuenta también que el terapeuta en todo tiempo siempre debe demostrar adaptabilidad y disposición a utilizar los nuevos recursos. De hecho, pues en Estados Unidos ya comienzan a utilizar la terapia por realidad virtual. Entonces, y esto consiste, pues le ponen un casco a la persona, no es que él vea al terapeuta, ¿verdad? Sino que pues le ponen un casco y, por ejemplo, si el cliente o el paciente tiene como agorafobia o tiene fobia de diferentes tipos, entonces pues le exponen a esta realidad virtual, o por ejemplo personas que padecen de vértigo, les ponen un ejercicio ahí en realidad virtual y el terapeuta acompaña por una llamada, ¿verdad? En ese caso pues porque la persona no va a poder ver al terapeuta y se están disponiendo. Anteriormente, antes de la videollamada, no se utilizaba la terapia por llamada ni videollamada, era por correo electrónico. Entonces comenzó primero por correo electrónico y incluso pues no sé si en algún momento ustedes pudieron percatar de ello, pero incluso en el periódico, en la prensa gráfica, en el día de hoy, salía un espacio de consejería, que era un psicólogo, por ejemplo había un psicólogo que se llama Boris, no me acuerdo el apellido, pero él hablaba de diferentes temas. Entonces también había una psiquiatra que tenía su columna, también en el periódico tenía un espacio de consejería. Entonces comenzó desde un periódico brindando atención, luego pasó a un correo electrónico respondiendo cartas, luego pasó a la llamada telefónica, luego pues se tomó la videollamada y ahora pues en otros países comienzan a utilizar la realidad virtual y yo digo, bueno, van bien adelantados y apenas uno comienza a usar este tipo de recursos, pero pues sí, ¿cuál es el siguiente paso del terapeuta? Siempre mostrar adaptabilidad. Eso es lo que va a dar como bastante pues crecimiento profesional y sobre todo también demostrarle al paciente que estas modalidades funcionan. Pero imagínense si le decimos al paciente como, mira, hoy lo voy a atender por esta forma porque ni modo, no lo puedo ver, que le estoy dando a entender que no funciona esta metodología, ¿verdad? Entonces, como decirle, como bueno, hoy vamos a tener estas sesiones por modalidad virtual, a ver, cuénteme qué ocurre, o sea, sin dar mayor explicación, ¿verdad? Porque si yo le doy mayor explicación, la persona se pone a pensar como, bueno, si realmente funciona, ¿verdad? Y es algo que nos ha ocurrido todavía nosotros como terapeutas en Teletón, les llamamos, les ofrecemos y nos dicen, ay, mire, es que yo no sé si me va a funcionar, y entonces pues ya uno entra y le dice como, mire, es que es lo mismo, o sea, solo que pues no la voy a poder ver, así digamos directamente, no voy a saber si vino con zapatos o con sandalias, ¿verdad? Pero vamos a poder tener esta relación terapéutica y ha funcionado, tengo muchos usuarios también que yo no les tengo ni que decir, mire, ya dentro de poco nos conectamos, ellos ya saben que se van a conectar con su terapeuta. Entonces creo que mi consejo pues para ustedes como colegas psicólogos y a los estudiantes que están viendo y practicantes es que siempre se muestren con apertura de utilizar todo lo que se nos venga, que al final yo creo que como psicólogos eso es lo que nos caracteriza, que podemos demostrar esa resiliencia, ¿verdad? Demostrar que somos capaces
Y como dato curioso también para ir finalizando, revisaba un estadístico sobre qué servicios habían aumentado durante la pandemia a nivel mundial utilizando servicios virtuales. Y yo me imaginé que iban a ser los restaurantes, hoy que vimos que hay por Hugo y todo eso, pero realmente no. A nivel mundial lo que aumentó fue marketing y en segundo lugar la telemedicina. Y dentro de la telemedicina está incluida pues el médico, el psicólogo, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, los diferentes especialistas de los doctores. Entonces, ¿pero por qué dio resultado? Porque los médicos se dieron cuenta también que a veces solo depende que uno le vea al paciente, uno le pregunte, y a veces incluso los médicos dicen como, mire, pálpese aquí por el codo, le duele, y le dice, sí, fíjese que me duele, pues entonces fíjese que por eso, por ahí puede andar el problema. Entonces, creo que eso es un dato alentador de que la psicología pues no se quedó atrás, sino que quedamos en segundo lugar como triunfantes en estas modalidades virtuales. Entonces, pues es como ese dato curioso que les paso también. Qué interesante, licenciado. Todo lo que nos comenta realmente, debido a que siempre los psicólogos debemos ir a la vanguardia, adaptarnos, tener apertura, disposición a todo lo que se nos venga. Y como bien ya nos comenta este dato curioso, ya estar en segundo lugar, ya es bastante. Las personas empiezan a adaptarse también a este medio. Y qué más, ¿verdad? Solamente muchas gracias licenciado Díaz, por tomarnos el tiempo, por sus valiosos aportes que vienen realmente a enriquecer nuestros conocimientos y claro, los de la audiencia, y sobre todo que nos ayudan a profundizar de una manera más comprensible y clara lo que hemos tocado en la primera parte de nuestro conversatorio. A la vez también que bueno haber escuchado otra visión realmente nacional, sobre todo de cómo se lleva a cabo una psicoterapia sensoromotora por medio de la aplicación virtual. Sí, bueno, pues muchas gracias pues a ustedes por la oportunidad que nos dan, y la verdad es que bueno, con la parte de sensoromotora los padres se las ingenian, ellos generan circuitos, también les podemos pedir a los padres, había olvidado también decirles esto, a veces les podemos pedir también a los padres como que nos muestren qué objetos utilizan también con sus hijos, por ejemplo, si el niño es como bien hipersensible o hiposensible a ciertos estímulos, podemos como, bueno, pero ¿qué recursos usted utiliza en casa? Y se lo muestran a uno, mire, fíjese que este es el vasito que utiliza, pues quítale la pajilla porque el niño tiene hipersensibilidad, ¿verdad? Entonces, toda esa parte realmente pues no nos deja atrás, ¿verdad? Podemos hacer uso de diferentes recursos y pues eso es como lo más importante que les quede a ustedes, que pues vamos a seguir aprendiendo y que nunca nos detenga pues ni una pandemia, ¿verdad? Sino que al contrario, que nos fortalezca pues para seguir siendo los mejores profesionales, porque al final la población salvadoreña, aunque no lo crean, la población salvadoreña cree mucho en el psicólogo, y cuando le dicen vaya al psicólogo, dicen que bueno, o cuando están en terapia, ellos dicen con sus personas o a sus amigos, el psicólogo me ha enseñado esto, la psicóloga me dijo esto. Entonces hay mucha fe en nosotros, y pues con todo compromiso, pues nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de siempre guiar a nuestros usuarios que busquen ayuda en nosotros. Les agradezco a ustedes, chicas, pues por la oportunidad que me dieron y que nos dieron también a Teletón, pues poder compartir un poco sobre nuestra experiencia, sobre nuestros retos también, que también nuestras áreas a mejorar sirvan también para ustedes decir como, bueno, ahí hay que mejorar esto también, ¿verdad? Porque no solo lo que nosotros decimos es la realidad, es la certeza, ¿verdad? Sino que pues también ustedes como estudiantes también tienen mucho que aportar. Entonces pues les agradezco la oportunidad. Un saludo también a los practicantes de la materia, que pues no los he podido ver, pero pues todos mis mejores energías para ustedes, que ya están bien poquito ya de graduarse. Entonces pues les deseo lo mejor, espero en algún momento verlas por ahí como terapeutas y terapeutas. Entonces bueno, eso es todo mío. De verdad es admirable como una fundación como Teletón, así como se nos comenta, no se detuvo, ¿verdad? Y no se vio limitada por la pandemia en el compromiso de seguir brindando ese servicio de excelencia que reconocemos a las personas que más lo necesitan, licenciado. Y muchas gracias por su atención y también a los que nos ven, ¿verdad? Esperamos que este conversatorio haya sido provechoso y de su agrado. Muchas gracias. Adiós, cuídense, pasen feliz tarde. Gracias.